las sesiones anteriores, hablamos del mundo colonial, ¿ya? Y nos centramos en 3, 4 grandes temas. El primero, cómo se organizaba el Imperio Español, Dios, el rey, Consejo de India, Casa de Contratación, virreinato y toda esa estructura hacia abajo. Luego empezamos ya a profundizar en lo que es el mundo colonial. Hablamos de la sociedad colonial, de cómo algunos elementos que lo estructuran, como lo patricial, la importancia que tiene la religiosidad en la vida diaria, cómo se ordenaba la sociedad colonial según tu origen, tu color de piel. Recuerden que estaba el español y llegaba hasta el esclavo, y el afrodescendiente, o africano que llegaba a América en condición de esclavo. También hablamos de la hacienda como una unidad económico-productiva importante, y terminamos con los ciclos económicos coloniales. Esos fueron, a grosso modo, los grandes temas que tocamos. Ahora vamos a avanzar en esta línea de tiempo y vamos a llegar al siglo XIX y comenzamos con los factores que nos van a permitir explicar el proceso de independencia americano. ¿Ya? Estos factores pueden ser internos, ocurren dentro del imperio colonial español, dentro de las colonias españolas en América, pueden ser externos, es decir, que vienen desde fuera de las colonias, y hay un proceso que va a desencadenar el proceso de independencia americana, que es lo que se llama el detonante, hay un hecho en particular. Vamos a comenzar, chiquillos, con los factores internos, los que se desarrollan dentro de los límites de las colonias españolas en América. Hay dos elementos fundamentales: el descontento de los criollos y el emerger, el surgir de los nacionalismos. ¿Ya? Recuerden, chiquillos, que los criollos son los hijos de españoles nacidos en América. Esos son los criollos. Estos criollos, solamente por el hecho de haber nacido en América, socialmente se ubicaban en un escalafón inferior que el español puro 100%. Solamente el español, el nacido en España, podía optar a los grandes cargos públicos, por ejemplo, ser un virrey, ser un gobernador. Al criollo le quedaban los cargos más inferiores, por ejemplo, ser alcalde, ser corregidor. Pero el criollo decía: yo tengo las mismas capacidades que un español. De hecho, también fui a estudiar a España, porque el criollo, chiquillo, era también parte de la élite del país o de las colonias americanas. ¿Ya? También estaban en un escalafón alto. De hecho, muchos de ellos pudieron ir a estudiar al extranjero. Cuando me refiero al extranjero, no es que fueron a la Argentina, fueron a España, fueron a Francia, ¿ya? Y estudiaron, se formaron, se convirtieron en profesionales, o bien muchos hicieron carrera militar en el extranjero, ¿ya? Y ellos decían: ¿por qué, si yo serví de la misma forma al Reino de España, no puedo optar a los mismos cargos? ¿Por qué existe esa diferencia? ¿Ya? Y eso comenzó a molestar a estos criollos, y fueron parte de estos criollos, de esta aristocracia colonial americana, este grupo superior, entre comillas, por su origen, es el que desencadena la independencia, chiquillos. La independencia de las colonias americanas no vienen desde el bajo pueblo, no vienen desde el campesino, el artesano, sino que viene de gente leída, ilustrada, con conocimiento, que comienza a cuestionarse este proceso, ¿ya? Y estas tomas de decisiones. Ahí tenemos entonces el descontento de los criollos, querían más poder. De la manito con esto surgen los nacionalismos. El nacionalismo, chiquillos, tiene que ver con un sentimiento de pertenencia con un lugar, con un espacio físico. ¿Ya? El nacido y criado en las colonias americanas se sentía parte de estas colonias, de este territorio, no se sentía parte de España. ¿Ya? Vuelvo con alguna idea que quizá hablamos en clases previas. El rey de España no visitó América hasta 1980, hasta esa década. Antes, un rey de España nunca puso un pie en América. Y ojo, fuimos colonia de América, colonia española desde 1530, 1540 aproximadamente. Entonces pasaron casi más de 400 años en los cuales nunca nos visitó un rey de ese país al que estábamos sometidos. De la misma forma, mucha de la gente que vivía en las colonias nunca visitó España. Por lo tanto, no se sentía parte de España. No se sentía parte de sus costumbres, de sus tradiciones, ¿ya? De su idiosincrasia, sino que teníamos algo nuestro, algo propio.
algo mestizo, mejor dicho, algo sincrético, algo de mezcla entre la cultura española y la cultura indígena. Eso genera una cultura nueva, genera un lenguaje nuevo, genera imágenes nuevas. ¿Ya? ¿Por qué yo tenía que vibrar o sentirme emocionado viendo la bandera de España si nunca en mi vida había visitado España, por ejemplo? ¿Por qué tenía que emocionarme con que el rey se hubiese casado si nunca conocía al rey? En cambio, sí me emocionaba al saber lo que le pasaba a la gente que me rodeaba. Sí tenía un sentido de pertenencia, un sentido de unidad con mis vecinos, con la gente con la que compartía territorio, con las que compartíamos un clima, un relieve, una vegetación, una fauna, y nosotros la reconocíamos como tal. Es como que yo te dijera, somos ciudadanos del mundo, estoy en lo correcto, pero en específico, ¿qué soy? Chileno. Y más en específico, depende de la comuna donde yo viva. Quizás soy quillotano, calerano, crucino. De hecho, un ejemplo de esta idea del nacionalismo o de identidad particular se nota mucho en Valparaíso. El que alguna vez ha ido a Valparaíso se habrá dado cuenta que tú le puedes preguntar a alguien, oye, ¿tú de qué parte eres? Si es de Valparaíso, nunca te va a decir soy de Valparaíso. Te va a decir soy del barrio tanto, soy del cerro tanto. Esa misma idea, si yo la amplifico, me muestra ese nacionalismo. Es un sentido de identidad con el territorio, con el lugar donde yo vivo y me desenvuelvo. Y en este caso eran las colonias, no era España. O sea, tengo dos elementos que ya me van permitiendo configurar una idea o un proceso de independencia. ¿Por qué? Porque tengo población descontenta y porque tengo también población que no se siente que no pertenece al lugar que me domina, al lugar que me controla, que en este caso es España. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta con esos chiquillos? ¿Alguna inquietud? ¿No hay dudas, chiquillos? ¿No, ¿no hay dudas? Bien, continuemos. Factores internos, listos. Vamos con los factores externos, chiquillos. Los factores externos, como su nombre lo dice, son aquellos que ocurren fuera de las colonias americanas. Y aquí tenemos tres. El primero del que vamos a hablar es de la Ilustración. La Ilustración, chiquillos, es un movimiento filosófico. Son ideas, ¿ya? Que proponen gente, que proponen intelectuales, que cuestionan el orden de la época. El orden de la época era el absolutismo monárquico. ¿Qué es el absolutismo monárquico, chiquillos? En palabras simples, es un rey que tiene poderes absolutos y que puede hacer lo que se le dé la gana. Si el rey decía, toda la gente que tiende a usar la mano izquierda, le van a cortar la mano izquierda, se tenía que hacer. ¿Se cuestionaba? No. ¿Por qué? Porque el rey tenía un poder total y hacía y deshacía a antojo. Estos tipos, estos ilustrados, estos pensadores, lo que hacen es proponer algo completamente diferente. Dicen, no, no se puede gobernar de esa forma, sino que se tiene que gobernar bajo los principios de la razón, de un gobierno electo por la gente, donde se entiende, se quede claro que el poder viene de la gente y esta gente entrega el poder a un gobernante en forma temporal para que pueda dirigir un país y después se cambiará. ¿Ya? Toda esta idea de un sistema democrático, perdón, republicano, vienen de acá. El cuestionar esa idea de un poder absoluto, un factor externo ya. Y luego los dos que vienen son ejemplos, chiquillos, son ejemplos de a nivel de ideas y a nivel de una experiencia exitosa. La Revolución Francesa es un proceso que deja ideas. La Revolución Francesa en sí fue un fracaso. ¿Cómo fracaso? Fue un fracaso.
De hecho, la revolución termina imponiendo otro imperio con un gobernante autoritario como fue Napoleón. Pero la Revolución Francesa parte en su origen cuestionando un gobierno absoluto, como era el que tenía el rey de Francia, Luis XVI, bueno, todo este absolutismo monárquico que existía. ¿Y qué nos dejó la revolución en sí? Tres ideas fundamentales: libertad, igualdad, fraternidad. Libertad. Todos somos libres. Al nacer, desde el nacimiento somos libres para poder tomar nuestras decisiones. ¿A quién quiero apoyar? ¿A quién quiero apoyar? ¿Qué ideología quiero seguir? ¿Quién va a ser mi candidato? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Libre. Igualdad. Todos somos iguales ante la ley. No existe diferencia porque nací en Las Condes o nací en La Pintana. Nací en Quillota o nací en Calera. Todo, sin importar nuestro origen, nuestro nacimiento, nuestra condición social, nuestra condición económica, nuestra condición cultural, todos somos iguales. No existen privilegios por haber nacido en tal o cual familia. Esa es la idea. Y por último, chiquillos, tenemos la fraternidad. La fraternidad quiere decir que todos somos hermanos dentro del contexto del país. ¿Ya? Somos hermanos de una nación y tenemos que apoyarnos como hermanos. Esa es la idea. Si yo veo que un connacional cae en desgracia, tengo que apoyarlo. ¿Ya? Esas ideas, chiquillos, siguen hasta el día de hoy. Esas ideas sientan las bases de un sistema democrático, republicano, occidental, como es Chile. De hecho, la Constitución chilena consagra estos principios, quizás no exactamente de esa forma, pero dice que todos nacemos libres e iguales en derecho, ¿ya? Como personas, que todos tenemos un igual acceso a la ley, un igual acceso a la salud, a la educación, todo eso lo plantea en la teoría, ¿ya? Y el aspecto de fraternidad se ve más que nada en cómo nos relacionamos, ¿ya? En cómo nos relacionamos con nuestros connacionales. Ese sí, por ejemplo, ¿en qué se puede ver esa idea de la fraternidad, del amor fraterno entre hermanos, cuando ocurren desastres, por ejemplo? ¿Han escuchado esa frase cliché de que el chileno se une en los desastres? Que cuando hay terremoto, cuando hay incendio, y la gente va y coopera y ayuda, tiene esa idea de fraternidad. ¿Ya? Tercer ejemplo, o tercer factor, la independencia de los Estados Unidos. Los gringos, que fueron una colonia inglesa, de hecho originalmente eran llamadas las 13 colonias, estas colonias daban hacia el océano Atlántico, es decir, en el continente americano estaban hacia el este. Estos ingleses tuvieron ciertos problemas, desavenencias con Gran Bretaña, su metrópolis, o Reino Unido, como le quieran llamar. Intentaron solucionarlo dialogando, no funcionó, así que dijeron, ok, vamos por la fuerza. Y declararon su independencia y le declararon la guerra a su metrópolis, recibiendo apoyo de Francia y de España, que eran los principales enemigos de Gran Bretaña, lograron triunfar y lograron independizarse y establecer un sistema republicano que sigue hasta el día de hoy. ¿Cuál es la gracia de esta independencia de Estados Unidos, chiquillos? Es que nos muestra el ejemplo de una independencia exitosa de una colonia. Ese es el modelo a seguir, ¿ya? Si estas 13 colonias pudieron independizarse de Gran Bretaña, ¿por qué nosotros no podremos independizarnos de España? Y ese fue el cuestionamiento. Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Y ya con todo lo que venía de antes, el proceso estaba prácticamente listo, faltaba solamente la excusa para independizarse. Faltaba la excusa, ¿no? Tenemos que buscar una justificación. Esta justificación llega
con un hecho en particular que ocurre en el contexto de las guerras, las guerras napoleónicas, ¿ya? Las guerras que tuvo Napoleón contra Europa, que fue el encarcelamiento del rey de España, Fernando VII. ¿Okay? Recuerden que España está al lado de Portugal. Portugal es aliado histórico de Inglaterra o de Reino Unido. Y el principal enemigo del imperio napoleónico era Reino Unido. Así que evidentemente el aliado dijo, okay, yo te apoyo a Reino Unido y le declaro la guerra a Francia. Napoleón, para invadir Portugal, tenía que pasar por España. Napoleón llega a la frontera y... ¡Aló! ¡Vecino! ¿Y qué quiere? Un acento francés. Dice, vecino. Y le dice, ¿sabes qué, Fernando? Necesito pasar por España para llegar a Portugal. ¿Me dais permiso? Es como cuando tú le decías al vecino, vecino, ¿me dejes ir a sacar la pelota al patio? Y el rey le dice, pasa. Cuento corto, en ese intertanto, Napoleón encarcela al rey de España, el muy acto de buena fe, y dijo, pasa, y lo encarcelaron. Napoleón opta por poner a su hermano José Bonaparte como gobernante de facto en España. Y aquí hay que detenerse un poquito porque hay que hablar de un tema bien interesante. Las colonias americanas no eran del rey de España, sino que de las coronas de Castilla y Aragón y de sus herederos. José Bonaparte no era heredero de la corona de Castilla y Aragón, no descendía de ellos, como sí lo hacía Fernando VII. Y ahí está el vacío, en el fondo como el vacío del contrato, el vacío legal, que les permitió a las colonias comenzar este proceso de independencia. ¿Por qué? Porque ellos llegan a esa instancia, se enteran de lo que les pasó a su rey, y dicen, ok, gente, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a mantener sumisos y sometidos a José Bonaparte, reconociéndolo como rey de España, o lo vamos a desconocer y vamos a decir que solamente nos gobernará Fernando VII, y mientras tanto nos vamos a autogobernar en juntas de gobierno? Las colonias americanas en su totalidad optan por esta opción. Dicen lo siguiente: nosotros como colonias no vamos a reconocer a José Bonaparte como un gobernante legítimo, solamente reconoceremos a Fernando VII, y por lo tanto, mientras nuestro rey esté encarcelado, nos vamos a autogobernar en juntas de gobierno. Y de esa forma, chiquillos, comienza el proceso de independencia de América. ¿Dudas, consultas, preguntas, chiquillos? ¿Hasta ahí? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas, chiquillos? ¿No? Me voy a meter un segundito, chiquillos, porque voy a sonar. Ya, chiquillos, muchas gracias por la espera. Bien, vamos a continuar. Ya, ahí tienen una imagen de ejemplo. La imagen que está a la izquierda en la proyección es una imagen icónica de la historia estadounidense, que es el general George Washington cruzando el río Delaware en el contexto de la guerra de independencia de Estados Unidos. Esta imagen, evidentemente, chiquillos, no fue un cuadro que estaba el pintor haciendo cuando Washington cruzaba el río Delaware, sino que es una interpretación de 1851 hecha por Emmanuel Leutz, ¿ya? Y ya lo muestra todo épico ahí en el medio. Evidentemente este tipo no iba a viajar así cruzando un río, ¿ya? Si no, el tipo en 2x3 se nos caía y se moría de hipotermia, porque iba cruzando probablemente en invierno. ¿No ven que acá se ve hielo? ¿Ya? Es como darle la epicidad del héroe que viene llegando con películas de superhéroes, así como que
foco central, la misma lógica. Y en la imagen que está a la derecha nos muestran un mapita temático, nos muestra cómo estaba dividido el Imperio Español durante finales del siglo XVIII, o sea, finales de los 1700, poquito antes del proceso de independencia. Si se fijan, este mapa es chileno. Completamente chileno. ¿Por qué? Mira, profe, ¿cómo sabe eso? De partida, no le da la salida al mar a Bolivia, desde el comienzo, esa salida que estaba acá, y marca la Patagonia como territorio chileno. Chiquillos, vamos a romper al tiro un mito. Del río Biobío hacia el sur, tanto en la parte chilena o argentina, no estaba colonizado. Por lo tanto, no era tierra de nadie. Era tierra de nadie. No era ni España, ni Argentina, ni chilena. Era parte del Imperio Español. Y al Imperio Español no le importaba mucho, en el fondo, dividir las fronteras internas de las colonias. Así que por eso, si ustedes ven un mapa argentino, todo este territorio va a estar marcado como argentino, y en un mapa chileno va a estar marcado como chileno. Y en un mapa boliviano, probablemente esta parte va a salir como territorio boliviano. ¿Sí? Pero aquí estaba Chilito. El Río de la Plata, la Audiencia de Charca, el Virreinato del Perú, la Presidencia de Quito, el Virreinato de Nueva Granada, Capitanía General de Venezuela, Capitanía General de Guatemala y el Virreinato de Nueva España, que incluía también, chiquillos, a las Filipinas. Ahora bien, el proceso de independencia. No vamos a entrar en detalle de todas las fases con lujo de detalle, pero sí deben entender que está conformado por 3 etapas: Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva. La Patria Vieja, chiquillos, comienza con la primera Junta Nacional de Gobierno, un 18 de septiembre de 1810. Así que, chiquillos, cuando nosotros celebramos el 18 de septiembre, celebramos este hecho, la primera Junta de Gobierno, cuando comienza recién el proceso de independencia chileno. La independencia de Chile se firma un 12 de febrero, ¿ya? De 1818, ¿ya? En esta Junta de Gobierno, recuerden que se llama a los ciudadanos de Santiago a un cabildo abierto, que significa que se abierto, que se invitan a todos los vecinos y se discute el tema. Eso que yo les contaba de si vamos a dejar que nos gobierne José Bonaparte, eso se discute. Y dicen, no, queremos nuestro rey. El proceso de Patria Vieja se da durante el encarcelamiento de Fernando VII, época que en Europa están ocurriendo las guerras napoleónicas, ¿ya? En Chile surge la primera constitución política, los primeros símbolos patrios como la primera bandera, ¿ya? El primer escudo, se crea la Biblioteca Nacional, si la memoria no me falla también se crea, durante esta época se piensa en crear el Instituto Nacional. Hay hechos, hay símbolos o actos que nos van marcando que Chile quiere ser independiente, por ejemplo, tener una constitución política propia, tener símbolos patrios, en el fondo que te entreguen identidad y que unan a la gente bajo esos símbolos. ¿Ya? Ahora bien, todo muy bonito, pero el imperio de Napoleón cae, pasa el Congreso de Viena en Europa, se restablecen las fronteras previas a la Revolución, y Fernando VII queda libre. Y llega el momento de la verdad. Chiquillos, he vuelto. Estuve encarcelado unos cuantos años, pero vuelto. Ahora, ¿van a volver a estar conmigo, por favor? Vuelvan, rápido, ordenaditos. Las colonias americanas que ya habían vivido la experiencia de autogobernarse, dicen, ¿sabéis qué, Fernando? Gracias, pero no queremos volver. Queremos seguir gobernando nosotros porque nos quedó gustando esta idea. Evidentemente, como un tipo civilizado, que es Fernando VII, no aceptó esto bajo ninguna circunstancia y ocupó la represión. En algunos casos funcionó, en otros fracasó. Por ejemplo, en el caso de Argentina fracasó. Argentina es independiente de 1806, 1808, más o menos. Venezuela igual, fueron países pioneros de la independencia. Hablando del contexto de América del Sur, en México también ya había pasado. En el fondo, Fernando quería recuperar lo poco que quedaba y de ahí comenzar un proceso de reconquista mayor. En el caso de nuestro querido país, la Patria Vieja termina con el desastre de Rancagua.
batalla nefasta, todo sale mal, lo que pudo salir mal salió peor. Los que sobrevivieron y pudieron arrancar, arrancaron. Y arrancaron hacia Argentina. ¿Ya? Mientras tanto, en Chile, ¿qué pasó? En Chile volvimos a lo que se llama la reconquista o restauración monárquica. Es decir, volvimos a estar unos años bajo dominio español. Fue una época de persecución, chiquillos. Todos aquellos que eran considerados patriotas, es decir, que habían luchado en contra del rey de España y contra la idea de volver a ser dominados por ellos, fueron perseguidos. Esto llevó a exilios, o sea, ser enviado a Juan Fernández, por ejemplo, expulsados del país, encarcelados, ejecutados, sus bienes confiscados. En el fondo se les persiguió, se les dejó en la miseria absoluta y otros simplemente fueron eliminados. Mientras tanto, ¿qué está pasando en Argentina? Los que arrancaron, ¿ya?, junto con José de San Martín, comienzan a formar la campaña, la expedición libertadora, ¿ya?, o el ejército libertador. Y mira, profe, ¿por qué? ¿Por qué no ayudó a Argentina si era independiente? Chiquillos, aquí tienen que pensar en un fin estratégico político. Si yo dejaba que a Chile lo conquistaran y quedase sometido, ¿quién me decía que no podía saltar a Argentina nuevamente? E intentar recuperar a Argentina. Lo mismo ocurre con Bolívar en Venezuela. O sea, ¿quién me decía que después no querían volver a recuperar Bolivia o recuperar Perú? Si tomaban Perú nuevamente, iban a querer avanzar y volver a rearmar sus fronteras. Así que era necesario eliminar la presencia española de raíz en toda América, América continental. Así que se forma este ejército libertador, comandado por San Martín, secundado por O'Higgins. Cruzan los libertadores, de eso por eso se llama Paso de los Libertadores, el paso fronterizo que está en los Andes. Cruzan a Chile, vencen a los españoles en las batallas de Maipú y Chacabuco, y se sella la victoria chilena. Y pasamos a una nueva etapa que se llama Patria Nueva. La Patria Nueva, chiquillos, es la época donde nuestro amigo O'Higgins asume el puesto. ¿Por qué llegó O'Higgins? El elegido, o quien se quería que fuera el primer director, o que fuera director supremo de Chile, mejor dicho, no el primero, director supremo, era José de San Martín, el argentino. Y dice, no, che, yo quiero seguir aquí liberando Perú. Pero dejen a Bernardo, es un buen tipo. Dejan a O'Higgins en el cargo. O'Higgins era un tipo resentido. Era un resentido social. Profe, ¿cómo me dice que O'Higgins es un resentido social? O'Higgins, por mucho tiempo no fue Bernardo O'Higgins, sino que fue Bernardo Riquelme. Porque su padre no lo reconoce hasta los últimos días de su vida, ¿ya? Su padre era Ambrosio Higgins, era un irlandés, que vino acá como funcionario contratado por el Imperio Español. O'Higgins fue conocido por la clase chilena como el Guacho Riquelme, ¿ya? Este Guacho Riquelme era molestado por la gente, le decían, oye, ¿cómo? Mira, ahí va el Guacho. Y eso generó un resentimiento, un odio de O'Higgins hacia la élite chilena, que siempre lo miró con malos ojos. Por eso, cuando él llegó al poder, dentro de sus actos estuvo eliminar los títulos de nobleza, en el fondo, eliminar este estatus diferente que le entregaba tu nacimiento, ¿ya? Por ejemplo, ser conde de la conquista, ser el marqués de Quillota, estoy inventando títulos chiquitos. Los elimina para, en el fondo, dejarnos a todos en igualdad de condiciones, por su resentimiento a la élite. Creó la Biblioteca Nacional, mandó a construir la Alameda de las Delicias, la actual Alameda de Santiago. De la misma forma, establece los patios de disidentes en el cementerio, ¿ya? Antiguamente, los cementerios
estaban asociados a las iglesias, a las parroquias, y solamente podía ser enterrado ahí si pertenecías a la religión católica. Y a los que fueran de otra religión, por ejemplo, protestantes, judíos, musulmanes, se les enterraba en lugares aparte, generalmente puede ser en el patio de la casa, o en un lugar de la parcela que tuvieron, del terreno que tuvieron. Ahora se establecen los patios de disidentes, es decir, que dentro de un cementerio católico se tenía que establecer un espacio para enterrar a gente de otras religiones. ¿Ya? Ok, hizo cosas. Bueno, creó la Escuadra Libertadora del Perú, ¿ya? Que ayudó al Ejército Libertador a liberar Perú, porque Perú seguía bajo dominio español. Ah, sí, hizo cosas positivas, ya el tipo está bien, no era tan nefasto como lo pintan, pero el tipo sí era nefasto. Comenzó a tener delirios medios paranoicos, creía que tenía muchos enemigos y posible gente que le podría quitar el poder, como los hermanos Carrera, como Manuel Rodríguez. O'Higgins, un tipo civilizado, un tipo que uno creía va a recurrir al diálogo para solucionar sus problemas, todo lo contrario, lo mandó a ejecutar. Por traición. Pues mandó a ejecutar a Manuel Rodríguez, mandó a ejecutar a los hermanos Carrera. En el caso de los hermanos Carrera tiene una particularidad. Y esto demuestra en el fondo lo nefasto que pudo llegar a ser. Cuando O'Higgins manda a ejecutar a los hermanos Carrera, le manda una carta al padre de los hermanos Carrera, cobrándole las balas que se usaron en la ejecución de sus hijos. O sea, te demuestra que el tipo, como se dice, podría decirse coloquialmente, era vaca. ¿Ya? Estas acciones de O'Higgins tensionaron la realidad política de Chile. A tal punto que en 1823 la clase política chilena le dice: Bernardo, ven para acá. Ven, tengo que hablar contigo. Mira, Bernardo, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? No te queremos más en el poder, compadre. No, porque te has pegado a muchos condoros, mira, mataste a los Carreras, mataste a Manuel Rodríguez. O sea, no, ya no da para esta relación. Así que, por favor, ¿podrías entregar el poder por las buenas o tenemos que sacarte por las malas? O'Higgins, entendiendo que si no dejaba el poder le iban a hacer un golpe de Estado y que voy a terminar feo, decide dejar el poder. Abdica, eso en política se llama abdicar, en dejar el poder, y se dirige al Perú. Se va exiliado al Perú. Y de esa forma termina la Patria Nueva, desaparece la figura de O'Higgins y pasaremos a otra etapa de la historia de Chile. Abajito ustedes pueden ver, están las típicas 3 banderas de la historia de Chile que están presentadas a lo largo de toda tu existencia escolar, sea en niños y adultos, en niños y jóvenes y adultos. La que está más a la izquierda, que tiene 3 franjas horizontales, azul, blanco y amarillo, es la bandera de la Patria Vieja. La que está en el medio, que es franja azul, blanco y rojo, se asocia a la transición y se llama la bandera de transición. Hasta que llegamos a la bandera definitiva, que es la bandera con, en el fondo, una franja roja que ocupa la mitad de la bandera. Luego hay un cuadrado rojo, un cuadrado azul, con una estrella de 5 puntas y el resto es blanco. Y esta es la bandera que hasta el día de hoy nosotros tenemos. De hecho, la bandera chilena es una bandera que todo está hecho en base a proporciones matemáticas. ¿Ya? No me pregunten cuáles son, pero sí sé que está hecho con proporciones matemáticas, porque creo haberlo visto alguna vez. De hecho, es muy similar a la bandera del estado de Texas en Estados Unidos, o Texas. ¿Ya? La única diferencia que tiene la bandera tejana es que lo azul llega hasta el final y la estrella está en el medio. De hecho, hay un par de anécdotas con la bandera chilena y la bandera tejana. En una elección de congresistas en Estados Unidos, los congresistas, como campaña política, lo que hicieron o quisieron hacer fue enviar banderas de regalo a sus adherentes. Hicieron el pedido como uno hace un pedido por AliExpress.
y les mandaron banderas chilenas, ¿ya? Y los gringos andaban con banderas chilenas. Y en un concierto de Paul McCartney, también en Texas, él salió con la bandera tejana como para agradecer, típico artista, y salió con la bandera chilena. ¿Sí? Para que vean que se confunden. Pero de hecho, le llegan a preguntar, la bandera chilena es más antigua que la tejana. Bien. Bueno, perdón, antes de avanzar, ¿dudas, consultas, chiquillos, sobre esto? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algo que les llame la atención? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿No, chiquillos? Ok, los ensayos constitucionales. Este proceso o esta época de la historia de Chile también lo pueden encontrar como organización de la República o anarquía, dependiendo de qué libro, de qué referencia ustedes vean. Temporalmente, 1823-1830, o sea, tras la salida de O'Higgins del poder, y va a terminar con la instalación de los gobiernos conservadores en Chile. Antes de comenzar, chiquillos, a explicarlos, es importante entender qué es un ensayo constitucional. ¿Ya? En palabras simples, es un modelo de constitución política, en el fondo. Es una constitución que se prueba. ¿Ya? Eso es. Es una constitución que se probó por un tiempo y se cambió por A, B, C motivo. ¿Ok? Así que recuerden eso en su cabecita. Una constitución que se prueba. Bien. Hay tres ensayos constitucionales que son los fundamentales. El moralista, el federal y el liberal. Cada uno de ellos tiene sus características particulares y fue apoyado por una parte de la aristocracia chilena. El ensayo moralista, que es el primero, de 1823, está fuertemente influenciado por los valores de la Iglesia Católica. ¿Ya? Es esta idea de una constitución controladora, donde se manejan muchos aspectos de la vida pública y privada, ¿ya? De qué se puede hacer en público, qué no se puede hacer en público. Imagínense lo que te dijera el cómo vestir, el cómo hablar, el cómo actuar, y pone esta idea religiosa de Dios es lo más importante en la vida pública, lo pone en el centro. ¿Ya? Cuando me refiero a este férreo control social y de la vida pública, ¿cómo tengo que salir a la calle? Por ejemplo. ¿Qué tipo de vestimenta tendría que usar? ¿Cuál sería el rol de la mujer dentro de la sociedad? ¿Qué prohibiciones establecería, por ejemplo, para determinadas libertades individuales? ¿Ya? Por ejemplo, tendería a controlar la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de publicación. ¿Por qué? Porque tengo que controlar que todo eso no vaya en contra de los principios de la Iglesia o de la religiosidad, que van a estar a la base de mi constitución. Por lo tanto, yo no podría publicar un texto, por ejemplo, criticando a la Iglesia Católica. No podría haber publicado un texto como El origen de las especies de Charles Darwin, donde hablo sobre esta idea de evolución, de que en el fondo nosotros provenimos del mono, no provenimos no somos, no es que Dios nos haya dicho así como, están creados, no, sino que hay un proceso evolutivo, ya que en la actualidad la ciencia ha ido reafirmando cómo nosotros pasamos de un australopithecus, llegamos hasta un Homo sapiens sapiens, ¿ya? El proceso en el cual nos convertimos en seres que dejamos de caminar como los chimpancés, por ejemplo, que tienen brazos súper largos y que se apoyan en los brazos y caminan una especie bípedo, entre comillas, quizás pasamos a ser como un gorila, caminar así medio de lado, y después comenzamos a caminar erguido, ¿ya? Y eso nos permitió que las cuerdas vocales se desarrollaran de otra forma y pudiésemos hablar de otra forma y no generar solamente ruidos guturales, ¿ya? Eso habría estado completamente cuestionado, ¿ya? Si, por ejemplo, en la actualidad existiera un ensayo como el moralista, como constitución, por ejemplo, en el caso, no sé, voy a hablar de un ejemplo súper coloquial, los videojuegos, la música estarían controlados, ya
qué tipo de letras se pueden hacer, qué no, qué música se puede en el fondo colocar en las radios, cuáles no, en las plataformas de streaming, etc. Todo eso estaría controlado. ¿Ya? Y también tenía como objetivo mantener las estructuras coloniales, en el fondo, que no se notara mucho que dejamos de ser una colonia. ¿Ya? Ese ensayo fracasa. No funcionó y se cambió por otro. Y pasamos a un ensayo federal en 1826. El ensayo federal, chiquillos, tomó como referencia a Estados Unidos. ¿Ya? Estados Unidos, cuando se funda como país, como lo dice su nombre, son varios estados que están juntos, ¿ya? Donde cada uno de ellos tiene una legislación particular, tiene, por ejemplo, en cuanto hay estados que tienen pena de muerte, otros que no, hay algunos que tienen legalizado el consumo de la marihuana, otros que no, hay unos estados en Estados Unidos que tienen legalizado el matrimonio homosexual y otros no, hay estados donde está legalizada la poligamia, que se le llama también unión mormona, porque viene de Utah, un estado donde surge la iglesia mormona en Estados Unidos, donde se le permite a un hombre que pueda casarse con más de una mujer, en otros no, ¿ya? Piensen también ustedes que, por ejemplo, eso te da libertad, ¿ya? Tiene sus problemas también, tiene sus problemas. Por ejemplo, en la actualidad, uno de los problemas que tiene Estados Unidos es que yo, por ejemplo, puedo cometer un delito, incluso de un estado a otro, y la policía de un estado a otro no me puede seguir persiguiendo. ¿Ya? Y yo puedo seguir arrancando. De hecho, por ejemplo, si yo cometí un delito, no sé, voy a inventar, ¿cachai? Cometí un robo con homicidio, y lo hice en Texas o en Texas, me van a condenar a pena de muerte por inyección letal. Pero si lo cometí, por ejemplo, en Nueva York, me van a solamente dar cadena perpetua, sin beneficio. Esas diferencias te permiten. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos cada estado tiene cierto grado de independencia. De hecho, tienen un congreso estatal, tienen un gobernador estatal que vendría siendo un intendente, en el caso chileno. ¿Ya? Y ese modelo se intentó replicar en Chile, ¿ya? Entregando independencia en la toma de decisiones a las provincias que existían en Chile en la época. ¿Okay? En el fondo, que la zona de Antofagasta tomara decisiones bueno, Antofagasta era parte de Bolivia en aquella época. La zona de Serena tomara sus decisiones, la zona de Valparaíso y el Valle de la Concagua sus decisiones, Concepción sus decisiones y así. La idea suena bien, de hecho hasta el día de hoy en Chile está, chiquillos, la idea de poder convertirlo en un régimen federal o semipresidencial, que se lo quieren llamar también, donde el presidente pierde parte de este poder, ¿ya? Y es entregado a las autoridades regionales, donde ellos pueden decidir qué hacer con el presupuesto que tienen. Hans tiene una pregunta, ¿Ya? más que nada es un dicho quizás. ¿Eh? Dice, ¿son como países dentro de otro país? Exacto, esa es la idea. Pues, Estados Unidos, para que sea unidos, son 50 estados, ¿ya? Que tienen un gobernador, tienen un congreso local, tienen una justicia local, ¿ya? Y deciden, en gran parte de sus temas las deciden en forma independiente. Y existe un gran paraguas a nivel país, que es la justicia federal, ¿ya? La policía federal, de viene el FBI, tienen la Corte Suprema de Justicia que es federal, tienen un Congreso también que es federal, o sea, ellos tienen una estructura que tiende a ser local y una estructura que tiende a ser nacional, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de eso? Que muchas problemáticas se deciden a niveles locales, pero está bien lo que dice el Hans, es como un estado dentro de otro estado, ¿ya? Esa idea, chiquillos, suena muy bonita, suena muy bacán. De hecho, muchos países en el mundo la siguen ocupando. Argentina es una república federal, Brasil es una república federal, México es una república federal. Así que era una idea que podría haber funcionado. En Chile siempre ha existido la negativa, que no se puede por las distancias y el jaleo. Y quizás el problema que tiene Chile para ser un gobierno federal es la inequidad en los ingresos de las regiones. Por ejemplo, hay regiones que generan muchos recursos, como la de Antofagasta, y otras que generan muy poco, como es la Araucanía. ¿Vale? Esa es la problemática que existe, pero por eso no se ha llevado a la práctica en Chile. Bueno, cuento corto, este ensayo invitando a Estados Unidos fracasa.
Y por último tenemos un ensayo liberal. El ensayo liberal, chiquillos, es lo opuesto al moralista. ¿Ya? En este caso, el ensayo liberal toma como referencia a los pensadores ilustrados. ¿Ya? Estos pensadores que se oponían a un gobierno absoluto, que proponían un gobierno de carácter republicano, con autoridades electas democráticamente, con una rotación del poder, donde toda persona pudiese optar un cargo público, y sobre todo, chiquillos, sobre todo, donde se defendieran las libertades individuales de las personas. Libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de culto, libertad de publicación, libertad de formar un partido político. ¿Bien? También, suena muy actual, que es más o menos hasta cierto punto lo que nosotros tenemos en el día de hoy. Nosotros tenemos libertad de culto, por ejemplo. Yo puedo ser agnóstico, ateo, y mi compañero de banco puede ser musulmán, puede ser mormón, puede ser testigo de Jehová, chiquillos, y no hay ningún problema. De hecho, en Chile no se pena ninguna religión. Ningún culto se pena. Bueno, exceptuando, no sé, que quedáramos un culto a Hitler, probablemente sí sería penado. Pero sería por otro tema, porque estaríamos haciendo una apología al odio. ¿Ya? Pero si en el fondo es tener mi lugar de oración, ¿cachai? Donde me voy a juntar con gente de mi religión, no tiene ningún problema. Libertad de culto. Libertad de elección. Yo puedo votar en la elección por quien quiera. Si quiero no voto, si quiero anulo, si quiero rayo el voto y escribo a mi mamá me mima, ¿cachai? Y está bien. Yo puedo, en el fondo, se pueden convocar a manifestaciones públicas. Hoy en día, evidentemente, no es recomendable por la contingencia sanitaria, pero sí se pueden convocar, siempre y cuando se cumpla con los mínimos de respeto, ya, y de no... se puede manifestar, el tema es que no se puede vandalizar, ¿cachai? Ahí está la diferencia. Cuando ya pasamos a romper el mobiliario, a quemar la AFP, ¿cachai? Es un poquito más cuestionable porque ya pasa a hacer daño a la propiedad pública o propiedad privada, que en Chile es una cosa, paréntesis, sagrada en Chile es la propiedad privada, ¿ya? O sea, está consagrado dentro del primer artículo de la Constitución la defensa de la propiedad privada, por si acaso. O sea, y este ensayo, que también suena como más cercano a nuestra realidad, también fracasa. Usted me parece, pero profe, ¿cómo en 10 años tres constituciones? Hubieron más. Y son las tres más representativas. Y la pregunta es, ¿por qué fracasan? ¿Por qué no funcionan? Estas fracasan, chiquillos, principalmente porque la clase dominante chilena, la élite, la aristocracia, los grupos acomodados de la época, no estaban de acuerdo y eran muy diversos y tenían intereses contrapuestos, o bien dicho, opuestos. La élite intelectual quería unas ideas más liberales. La élite más conservadora, terrateniente, dueña de parcelas, de estancias, dedicada al estanco comercial, eran quienes no, volvamos como estábamos antes. Y esta pelea entre ellos impidió que Chile tuviese un proyecto sólido. Cuento corto, chiquillos, esto terminó en una guerra civil, ya a finales de 1800, era la década de 1820, 1829, 1830, entre liberales y conservadores. Este conflicto lo ganan los conservadores y en Chile, chiquillos, se va a instalar una república de corte conservador. ¿Ya? Y ese periodo va a durar 30 años aproximadamente y creo que van a ser 5 para las 10. Me pidieron amablemente que dejara los últimos 5 minutos de la clase porque el inspector general tiene que darle alguna información. Así que mientras vamos a quedar, chiquillos, vamos a quedar en esta diapositiva y esto es con lo que vamos a comenzar la próxima clase. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? ¿No hay dudas, no hay consultas, no hay preguntas? Maravilloso. Probablemente mañana, si es que terminamos, vamos a dar la pregunta esencial de esta semana. En caso de que todavía nos falte tiempo, nos vamos a estirar un poquito el chicle y la daremos el próximo martes, ¿ya? Chiquillos, ¿listo?